Bueno, hola a todos del otro lado, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla conversatorio, La economía en la agenda legislativa. Estamos acá con el diputado nacional y presidente de APIME, Eduardo Fernández. Ya los voy a presentar bien tanto a él como a quien también nos está acompañando, que es Raúl Rulo de la Torre, economista y periodista, para hablar un poco de la moratoria, el tema de la deuda externa, los ofrecimientos por parte de los bonistas y esta agenda económica que está pasando ahora por el Congreso, por la Cámara Baja y también por la Cámara Alta. Quien nos está acompañando también es el diputado Eduardo Gabriel Fernández, diputado nacional, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, quien fuera también elegido legislador provincial entre 2003 y 2007. Cuando fue legislador fue presidente de la Comisión PYME y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Unicameral Cordobesa. Desde allí promovió distintas iniciativas para fortalecer el sistema productivo local, contener a la economía local y a los trabajadores y a la sociedad. En el año 2006 asumió como miembro del directorio del ente regulador de los servicios públicos, de la ARCEP, en representación de la minoría, y desde el año 2013 es presidente a nivel nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de APIME. El año pasado, en el 2019, encabezó la lista de diputados nacionales del Frente de Todos Córdoba, asumiendo su banca en el día 10 de diciembre del año 2019. También es presidente del Partido Solidario Córdoba en uso de licencia. Quien va a estar hablando con nosotros hoy también es Raúl Rulo de la Torre, periodista y economista, subeditor de economía del diario Página 12 y director del portal Motor Económico. También es columnista en AM530, en el programa de Daniel Toñetti, Siempre es Hoy. Es co-conductor del noticiero internacional de la TV Pública y columnista del noticiero central de ese mismo canal público. Es consultado a diario por distintos medios de comunicación en todo el país en materia económica y es coautor del libro El Rodrigazo 30 años después. Muchas gracias por estar del otro lado. Vamos a estar hablando de distintos temas de coyuntura económica, principalmente en relación a los bonos, a lo que es la deuda. Y sin más que decir, creo que lo mejor ahora es dejarlo a Eduardo y a Raúl que dialoguen y conversen. Vamos a tener un espacio también de preguntas como para que nos comenten qué es lo que está ocurriendo y que echen un poco de luz alrededor de todo este tema tan importante para la actualidad y el futuro de la Argentina. Eduardo. Eduardo, estás muteado. Estaba hablando Ahora justo sí. de estaba hablando justo de la tecnología, Rulo. Mira, dándote la bienvenida, agradeciéndote acompañar en esta idea con estas nuevas formas, ¿no? Que trae estos problemas también, estar apretando botoncitos y el adecuado. Y, pero también con esta facilidad, seguramente nos están viendo de muchísimos lugares, fundamentalmente de Córdoba. Agradecerte mucho, siempre que te he pedido te has hecho un lugar, viniste a Córdoba personalmente y hoy, hasta que los microbios nos dejen, vamos vamos a seguir en esta forma. Bueno, la idea es yo introducir un tema. Ustedes saben, hay temas legislativos que han ingresado, que mañana van a estar discutiéndose en comisión, como es el de la moratoria, que es el que me voy a explayar yo, pero hay otros temas económicos, inquietudes que tienen los pequeños y medianos empresarios, los cooperativistas, los trabajadores, los profesionales, de cómo sigue esta historia y dotar en medio de tanta inquietud de alguna información. Si me permiten ahí, voy a hacer para hacerlo breve, es el tema de
poder presentar la economía, ¿no?, en la agenda legislativa. En este sentido, poder ver en qué consiste esta moratoria, que, como ustedes han visto, hasta que pongamos esto, el Poder Ejecutivo ha enviado a la Cámara de Diputados y que tiene como fin ampliar esta moratoria que se sancionó el año pasado, el 20 de diciembre, y que llegó a aplicarse solamente a partir de febrero, y en marzo se produjo la pandemia. Pero para entender por qué necesitamos una moratoria, breves datos de dónde venimos, ¿no? Desde 2015 al 2019, estos son los indicadores de actividad que ha habido, tanto en lo que hace a la estimación de la actividad económica, como la remuneración real de nuestros trabajadores en blanco, que es la línea amarilla, y la cantidad de asalariados formales, que ustedes lo ven en la línea negra. Esta situación, por supuesto, que ha sido fruto de medidas económicas y de una caída de la actividad. Esto repercutió también en la cantidad de empresas. Estos son los datos oficiales que en el año 2018 y 2019 ocasionó el cierre de 18.000 empresas, la mayoría de ellas pymes. También otro dato de la realidad de donde veníamos es cómo el sistema financiero y el crédito que tenían las empresas en pesos constantes entonces, ¿en qué nos encontramos en el escenario de arranque para en diciembre estar en condiciones de poder incluir, de poder salir de esta situación? El 20 de diciembre sancionamos la ley de solidaridad social, y 2 días después el Congreso también la sancionó como ley. Se empezaron a bajar las tasas de interés, se desaceleró la inflación en los 2 primeros meses hasta la implementación del aislamiento social preventivo y obligatorio. Hubo avance en el acuerdo económico-social y se marchó a la reestructuración de la deuda. Esta situación nos llevó a la situación del impacto de la pandemia en el mundo, y Argentina no fue ajeno. La actividad manufacturera en la variación interanual comparada con todo el mundo, es decir, es un fenómeno mundial, en Argentina también tuvo su incidencia. ¿Qué hizo el nuevo gobierno nacional? Medidas. Y en esto le llamo la atención porque muchas veces se dijo que no hubo un plan económico o que las medidas llegaron tarde. Es un breve repaso de algunas de las principales medidas. El 20 de marzo se inicia la cuarentena. El mismo día 20 de marzo, el Banco Central emite una comunicación dando incentivos para los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas a una tasa del 24%. El 23 de marzo se aprueba el IFE. El 24 de marzo, por el decreto 311, se suspende el corte de los servicios. Es decir, se establece que para todo, para esta situación, había que tratar de sostener la situación como sea. El 23 de marzo, es decir, se prevé el IFE, el 30 de marzo se da el decreto que prohíbe los despidos y las suspensiones para mantener el trabajo. El
mismo 30 de marzo, el decreto 326 crea un fondo específico que es el FOGAR para avalar el crédito a MIPYME para el pago de salario ante la resistencia o rémora que tenía el sistema financiero. Cuando se vio que esto se demoraba y la expectativa de los empresarios, sobre todo de los pymes, ponía angustia colectiva, el 31 de marzo se crea la asistencia al trabajo y la producción, que directamente asistió a los trabajadores y a las empresas para evitar lo del crédito bancario o complementando el crédito bancario. El 20 de abril Eduardo, discúlpame, Eduardo, ¿nos podrías compartir tu pantalla? Sé que tenés ahí algunos datos para mostrarnos, así los podemos ver mientras nos hablas. Ah, yo creí que le estaban viendo la pantalla, mil disculpas. No hay problema, no hay problema. Quizás esto es la tecnología, es decir, que todo esto ustedes no lo estuvieron viendo. No, pero no importa, no importa, más que claro lo que nos estás explicando, pero estaría bueno también como para graficar todo este tipo, estas medidas que estás hablando, exactamente Ahí esto que está. estamos viendo ahora mismo. Sí, sí, claro, Ahí si tenemos no. las medidas, una arriba de la otra. Gracias, Eduardo. Sí, sí. Esto seguramente ha permitido decir que estas medidas de asistencia del Estado fueron principalmente guiadas al trabajo y la producción. ¿Por qué esta introducción? Porque si no, pensaba que no había un plan al comienzo. Había un plan, rápidamente se reaccionó. Lo que pasa es que cuando nos dicen nadie preveía y tenía equipos en el mundo, y menos en Argentina, en la situación que teníamos en el Estado, para afrontar una situación de pandemia. Hoy, como resultado de estas medidas, ¿no es cierto?, más de 22 millones de adultos que viven con otros 19 millones de argentinos han recibido asistencia del Estado, es decir, 41 millones de personas reciben algún ingreso del Estado. El 91% vive en un hogar donde algún miembro percibe algún ingreso del Estado. El Estado ha estado presente en medio de esta crisis para tratar justamente de abordar la situación. 8.900.000, casi 9 millones de argentinos reciben el IFE, 7.100.000 jubilados y pensionados, 3.200.000 empleados públicos, 2.800.000 asalariados, 0,5 millones de monotributistas y autónomos cuentan con crédito tasa cero, y otras asistencias hacen al total que es una asistencia importante y que no tiene parangón en la historia económica del país. El ATP, que creemos que es uno de los instrumentos principales, que es la asistencia del trabajo y la producción, a fines de junio, las empresas beneficiarias fueron 310.000, que al menos cobró un ATP. Los trabajadores beneficiarios fueron 2.800.000. 93.000 millones de pesos en las dos primeras asistencias se volcaron al mercado interno. A eso hay que agregar créditos a tasa cero a monotributistas, se dieron 414.000 créditos, hubo un subsidio de tasa a través del FONDEP y la garantía de crédito a través del FOGAR para que se dieran estos créditos, que ya habían sido otorgados, porque ustedes acordarán, en cuotas son 50.000 millones de pesos ya otorgados. A eso hay que agregar 282.000 millones otorgados desde el 19 de marzo al 31 de junio a la línea del 24% para pymes, es decir, tuvo eso antes y el ATP. Los dos elementos colaboraron.
Y hubo nuevos instrumentos como el PYME Plus, que trata de que todas las pymes que no tenían posibilidad de acceder con carpeta bancaria, con un fondo de garantía, accedieran también a un crédito, y el 18% para las cooperativas también. Bueno, ¿qué decimos con esto? Que el COVID-19 generó una crisis sin precedentes en todo el mundo y en la Argentina. El Estado desplegó una batería de medidas clave para preservar los ingresos. La situación se ha ido recomponiendo en los lugares donde se ha ido estableciendo a través de protocolos la posibilidad de trabajar, demuestra que se recompone la producción. Es por ello que, pensando en la pospandemia, el Estado Nacional eleva este proyecto, esta moratoria, para ayudar a recuperar las empresas y también para ello el empleo de calidad y la posibilidad de acceder también a una mayor y mejor producción. ¿Por qué propone el Poder Ejecutivo una moratoria más amplia? Primero, con los mismos argumentos que hicimos para la Ley de Emergencia Social y Recuperación Productiva. Esos objetivos estaban determinados por un alto stock de deuda impositiva y porque era sustancial, con el periodo de gracia, baja de interés y otros beneficios, volver a darle un impulso a la economía. Pero miren, este cuadro me parece el más interesante de los justificativos. Justamente la administradora de AFIP expuso ante los diputados nacionales. Al 30 de noviembre había deuda exigible para los pymes calificado tal con certificado MIPYME. Había 109.000 millones de pesos de deuda. Al 30 de junio, 176.000 millones. Es decir, que hubo una variación que creció 61%. Las grandes empresas, pero también personas humanas, monotributistas, etcétera, tenían una deuda exigible al 30 del 11 de 39.000 millones, pero se incrementó a 106.000 millones, es decir, un 179% más. La parálisis económica dejó sin capacidad de pago de impuestos. Hay que considerar que en el primer tramo la moratoria era exclusivamente para pymes, por eso se morigera el crecimiento de la mora. ¿Qué tenemos ahí? Un total de deuda exigible al 30 de junio de 282.000 millones de pesos. Es decir, que la deuda creció entre noviembre y junio un 90%, prácticamente se duplicó. Ahora, las deudas exigibles, es decir, a estos 282.000 millones de pesos, hay que sumarle 252.000 millones que estaban en pasivos incluidos en planes de facilidades vigentes, y algunos de los cuales se han ido cayendo en estos días también, lo que hace un total de deuda exigible de 534.000 millones de pesos. Es esto para lo que sirve la moratoria, para que tengan los contribuyentes fiscal de 534.000 millones de pesos, que tienen su importancia para las empresas, pero también en el Estado, porque como hemos visto en el cuadro, no hay capacidad de pago y el Estado no recibe más recaudación y se acumula deuda. Es decir, que esto es una solución para las empresas, pero también busca ser una solución económica para regularizar los ingresos del Estado. ¿Por qué se propone incluir deudas anteriores al inicio de la crisis sanitaria? Esa es una pregunta que había, porque ¿cómo se generó la nueva deuda? Por falta de pago de las obligaciones corrientes. Se cortaron la posibilidad de pago. Había obligaciones que venían
y se cayó. Esto es una de las causas del incremento. La caída de los planes de facilidad de pago es otro elemento, y declaraciones juradas rectificatorias que surgen por muchas causas. Parte de ellas es la de existencia de fiscalizaciones que así lo exigían. ¿Qué críticas ha tenido este proyecto en el tratamiento? Y cuando decimos oposición, no decimos oposición parlamentaria, sino los grandes diarios también se han titulado, ¿no? Y se ha buscado títulos con esto, porque dice las empresas que están en quiebra, que ingresan en esta moratoria, no deberían poder ingresar, ¿no? Hoy existen aproximadamente 4.600 empresas en proceso de quiebra con más de 24.000 millones de pesos en deuda. La mejor garantía de recupero para el fisco es que los contribuyentes puedan continuar la actividad económica y generar capacidad de repago. La administradora de la AFIP, cuando nos explicaba esto, trajo una estadística de los últimos 20 años, y de las 20.140 quiebras, cuando la empresa no se aviene a acordar la deuda impositiva o a continuar la actividad en un arreglo, fíjense que solo el 1% de las 20.000 a todo se avino a una salida con continuidad de la producción o la actividad comercial. Y el recupero del pasivo fue solo el 3,6%. Pero cuando hay facilidades, el 63% sigue produciendo y el recupero de la deuda asciende al 70%. Esos son datos históricos de varios gobiernos, es decir, de los últimos 20 años. Ahora, también una de las críticas que se hace, y esta es la más insidiosa, es que la ampliación incluye impuesto a la transferencia de combustible, los juegos de azar, y dicen, muy suelto de cuerpo, algunos periodistas, pero sobre todo diputados de la oposición, que estas obligaciones no se permitían regularizar en las anteriores moratorias. Eso en realidad es falso. La moratoria, que cumple y copia muchos de los artículos de las anteriores moratorias, en los últimos 20 años está el decreto 1384, el 2 de noviembre de 2001, ya casi a finales. Russell seguro se acuerdan los manotazos desesperados para tratar de lograr alguna salida. Fernando de la Rúa incluye estos impuestos. La ley 26476, también en el marco de la crisis internacional, que ustedes se acordarán, año 2008, Cristina hace una moratoria y también se incluyen estos impuestos. Y por último, la controvertida 27260, que incluye otras regularizaciones, también incluyó a los impuestos a los combustibles y a los juegos de azar. Así que eso no resiste. Estas son las moratorias que estaban, y la anterior, la que sancionamos por la ley de recuperación productiva, no lo tenía porque no incluía a las grandes empresas. El proyecto de nueva moratoria, rápidamente, para darle lugar a Rulo, porque se me fueron los tiempos, incluye deudas impositivas, previsional y aduanera con vencimiento hasta el 30 de junio de 2020. Disculpe, me olvidé que además de los impuestos, combustible y al juego, dice, tiene nombre propio, es para una empresa determinada, y en realidad eso es falso. Ninguna ley se puede hacer para empresa determinada. Cuando los diputados de la oposición le consultaron, dice, además de la empresa de Cristóbal López, ¿qué otra es la que puede entrar en esta moratoria?
le dio el listado de las empresas y son 23 empresas que pueden ingresar en esta moratoria y muchas de ellas tienen deuda. Entonces, ante esto, ¿qué incluye esta moratoria? Porque es mucho más amplia, es porque incluye deudas impositivas, previsionales, aduaneras, con el vencimiento hasta el 30 de junio del 2020. Eso se está en discusión. Si se demora el tratamiento de la ley, es posible que se corra este plazo. Incluye refinanciación de planes de pago vigentes, incluye deudas emergentes de los planes caducos. Y la particularidad es que, a diferencia de la anterior, de la que sancionamos en diciembre, pueden adherir todos los contribuyentes. Grandes empresas, monotributistas, autónomos, cooperativas, clubes de barrio, todos. Se libera de multas y sanciones cometidas hasta el 30 de junio, suspende el proceso penal si se incluye la obligación de un plan de pago, hay la extinción de la acción penal si se cancela la obligación y se puede formalizar la adhesión hasta el 31 de octubre, fecha que también puede ser corrida. La primera cuota es en noviembre. En el caso de los aportes y cargas sociales son 48 cuotas para las grandes empresas, 60 para el resto de los contribuyentes. Para el resto de los impuestos, 96 cuotas para las grandes empresas, 120 para el resto de los contribuyentes. La tasa de interés fija es 2% mensual hasta enero de 2021, que también se correría, y luego la tasa sería la tasa basilar en pesos de la banca privada. Pero hay un punto, tiene limitaciones lo de las grandes empresas. Muy rápidamente, porque es todo un capítulo, no se le excluiría o caducaría la moratoria. Se prohíben concretamente la distribución de dividendos o utilidades hasta la finalización del ejercicio fiscal por 24 meses siguientes. Cuando se acceda al mercado único y libre de cambio para pagar beneficios netos por prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría, la ley tiene un largo determinación para evitar fuga de capitales, prestaciones derivadas en cesión de derecho o licencia para explotación de patente o invención, o por intereses o retribuciones pagados por créditos, préstamos o colocaciones de fondos de cualquier origen y naturaleza. Muchas gracias, disculpen las fallas técnicas, si no vieron los primeros cuadros, luego los podemos publicar. Me pasé el tiempo, Ignacio. Agradecido, Rulo, por la atención. No, por favor, Eduardo, gracias a vos. Le damos la palabra entonces al Rulo de la Torre también para que hable y nos comente un poco acerca de todo esto que nos mostraste. Y le decimos a todos los que nos están viendo ahora a través de Facebook Live que estamos recibiendo preguntas, muchos saludos, mucha gente que está prendida a esta transmisión, pero que estamos recibiendo también preguntas, consultas tanto para Eduardo como para el Rulo, como para darle también más dinamismo a toda esta charla. Rulo, todo tuyo el tiempo ahora. Bueno, gracias, Ignacio. ¿Estoy bien? ¿Se me escucha ahí? Excelente. Bueno, bárbaro. Eduardo, un saludo a vos y a todos los compañeros que están participando de esta charla. Primero, 30 segundos nomás para decir que el agradecido soy yo por la invitación para participar de un evento de esta característica, que me parece que es la mejor forma de aprovechar estos tiempos de dificultades, y que el aislamiento no sea tal, sino que nos ayuda a pensar algunas de las cuestiones que son mirar un poco para adelante todas las dificultades que esta propia situación nos va a ir generando o nos va a seguir provocando. Así que, digamos, agradezco, y como siempre con Eduardo, si respondo cada vez que me lo pide Eduardo, porque le tengo un gran respeto, un gran cariño, y sé que compartimos muchas ideas, muchas propuestas y proyectos, y siempre es un placer compartir con él, estar al lado de él en todas las actividades a las que me convoque. Así que siga convocándome, compañero, que ahí vamos a estar. A ver, voy a tratar de no ser muy extenso para dar lugar a quienes quieren hacer consultas, preguntas, pero
Yo voy a tocar dos temas, pero que están muy vinculados a lo que decía Eduardo. Y para mí la mejor vinculación que tienen es justamente un tema que estaba viendo, que estaba tratando para el diario y por el cual me demoré un ratito en entrar en la conexión, que es un informe de las Naciones Unidas que acaba de darse a conocer. En realidad es un informe de la subsecretaria general, donde es un informe en particular tratando el tema de la renta básica universal, una justificación de por qué defienden la renta básica universal como una herramienta para combatir lo que ellos mismos califican como la peor crisis económica y social de la historia mundial. Así están haciendo referencia a la situación que se está viviendo hoy. Un buen marco, me parece, digamos, como referencia para defender, Eduardo, proyectos como este, como el proyecto de moratoria, y la necesidad de políticas públicas que contemplen que esa red de protección proteja a todos aquellos que se van a caer o van a tropezar en esta crisis. Por eso defienden la renta básica universal. Y fíjense qué interesante para los debates que hoy tenemos en el Congreso en Argentina. Plantean, por ejemplo, que el tema de un impuesto a las grandes fortunas es una necesidad que ya ni siquiera merecería discutirse en un plano de cuestiones tributarias, sino como una cuestión necesaria para sostener el sistema. Dice que no hay forma de sostener si las principales empresas, las principales riquezas no hacen un aporte importante, significativo, que haga justicia en el pago de impuestos para sostener justamente aquellos sectores que van a perder su red de protección y que corren el riesgo de perder, que haya toda una generación que pierda sus medios de subsistencia. Digamos, este es el planteo, porque detrás de esto dice, medir los costos fiscales y los costos sociales y compararlos, dice que el costo social puede ser directamente una crisis insoportable. En términos sociales, que vendría de la mano de un conflicto social que indudablemente provocaría una inestabilidad económica absoluta. No hay forma de comparar eso y decir que el costo fiscal es demasiado si se trata de evitar esto. Y me parece que los dos temas que quería tocar tienen estrictamente que ver con eso. Y las políticas de Estado que se están planteando en este momento en la Argentina tienen que ver con eso y tienen que verse a través de ese cristal, de esa situación, de ese escenario donde estamos parados. Si acá se está haciendo un planteo de negociación de la deuda externa, por ejemplo, que es uno de los temas que voy a tocar, no hay forma de plantear el tema de la deuda que no sea a través de plantear primero cuáles son las necesidades del país, cuáles son las prioridades que va a tener el país en los próximos años en cuanto a la asignación de recursos, qué lugar va a ocupar la deuda dentro de esa asignación de recursos y en función de esa capacidad de pago que pueda tener Argentina después de resolver sus problemas más urgentes. Esa es la propuesta que se puede hacer en materia de negociación. Digamos, esto sin entrar en un planteo, porque no parecería que ese fuera el escenario para un planteo sobre la legitimidad o no de la deuda. Una deuda que, por otra parte, fue tomada por un gobierno democrático, nos guste o no, en el último periodo, y del anterior venimos de una renegociación de deuda que se heredó del default del 2001, que en 2005 y posteriormente en 2010, otro gobierno democrático le dio cauce a través de una renegociación. Es decir, que toda una deuda que tiene, digamos, dos tramos principales, la reestructuración del default anterior y toda esa deuda que se generó a partir del año 2016. Claramente, esta última es la que provoca la gran crisis en cuanto a los vencimientos, porque acumula vencimientos en el año 2020, pero fundamentalmente 2021 y 2022, que es la impagable. El resto, la deuda anterior estaba prevista en plazos que todavía hoy no sería ningún tipo de complicación. Pero bueno, se hereda esto, se plantea este problema de la deuda y encima en una situación de crisis como la actual. Se hizo un planteo de pago de la deuda en función de eso, que fue el primer planteo que presenta el gobierno argentino en el mes de abril, que lo hace público y lo presenta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, como para oficializarlo y ponerlo a disposición para la adhesión.
A partir de ahí se dieron una serie de negociaciones. Ese planteó lo que fundamentalmente decía que por 4 años no se pagaba ni capital ni intereses, los pagos se iban a hacer posteriormente desde esa fecha hasta el año 2046, bajaba sensiblemente la tasa de interés, adaptándola a la situación actual y no la situación que tenía cuando esa deuda había sido emitida, lo cual significaba bajar una tasa del 7-8% en dólares a una tasa del 2 al 4% en el nuevo esquema que se planteaba. Pero del otro lado, quienes negociaban eran fondos buitre, fondos de inversión o fondos de alta especulación, los hedge funds llamados en inglés, que evidentemente si compraron deuda argentina en estos tiempos es porque estaban especulando con conseguir una altísima utilidad sobre unos bonos que eran absolutamente riesgosos, porque no escapaba ningún analista, ningún consultor internacional que las condiciones que estaba pactando el gobierno de Macri en algún momento iban a convertir a esa deuda en impagable. Eso ya desde fines de 2017 2018 se plantea esa situación. Argentina prácticamente entra en el camino del default a principios de 2018, año en que recibe el último crédito internacional en el mes de enero de 2018, y a partir de ahí no le prestan más a Argentina, y en abril, entre abril y mayo, hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como prestamista de última instancia cuando ya el sector privado no le pagaba. Ahí Argentina prácticamente estaba en default. Con el Fondo Monetario Internacional hace un acuerdo con una responsabilidad gravísima del gobierno argentino y de las autoridades del Fondo Monetario en ese momento, por 57.000 millones de dólares, también haciendo un planteo y un cronograma de pago de ese mismo crédito, además de los condicionamientos absolutamente impagables. Esa es un poco la historia. Se llega acá, se hace este planteo, hay tironeo con los fondos privados acreedores, o por lo menos que tienen parte de los bonos argentinos, y esta presión hizo que lleguemos todavía a esta fecha sin un acuerdo y donde Argentina hace una última oferta. Esta última oferta, que se presenta y tiene vencimiento el 4 de agosto, lo que hace es tirar la cuerda al máximo. Yo diría que pone al límite de las posibilidades que tiene Argentina de pago. Ya en esta oferta se contempla el pago de intereses a partir del año 2021. No es muy importante la suma de intereses del año 2021, tampoco la del 2022. A partir del 2023 empiezan a ser un poco más importantes y significativos el pago de intereses, y a partir de 2024 a 2025 empieza el pago de capital. Yo creo que es sensiblemente delicada la situación que plantea esta propuesta, juega muy al límite, y realmente si Argentina no accediera al mercado internacional a partir del año 2024-2025 para reestructurar o renovar deuda en ese momento, estaríamos en una situación bastante complicada. Pero se supone que en estos años, dado este cronograma, Argentina podría ingresar otra vez al mercado de capitales y por lo menos tomar deuda para refinanciar parte de los vencimientos para esa fecha. No todo, porque si no entramos otra vez en una bola interminable. La clave, me parece, de esta negociación, lo que me parece positivo e importante, no solo es sacar de encima en los próximos 3-4 años los grandes compromisos de pago, sino además bajar sensiblemente las tasas de interés a futuro. Estos dos puntos me parece que son los no negociables que tiene Argentina de este planteo. Se acaba de conocer un documento de los los bonistas internacionales esta misma tarde, donde los 3 grupos de bonistas, incluido uno de los 3 había aceptado, había dado su acuerdo con la propuesta argentina. Ahora pareciera ser que de ese grupo de bonistas un sector se escindió, no quiere el acuerdo, y entonces se une con los otros 2 que estaban planteando la posición más dura, y hacen un planteo de que no aceptan, o sea que rechazan la postura argentina, y además hacen una nueva propuesta de acuerdo. No se conoce en detalle esta propuesta de acuerdo, pero sí se sabe que están planteando, respetando, sacar los vencimientos de los primeros años, encarecen y aceleran el tema del pago en los años siguientes, y lo harían a tasas más altas.
en cuanto a las condiciones legales de los títulos públicos, siguen cuestionando la postura que tiene Argentina, es decir, la cláusula de acción colectiva con respecto a cuáles son los límites que tendrían los bonistas para recurrir a una acción legal, que como beneficio de la pelea de los años 2014-2015 cambió la legislación internacional en materia de cláusula de acción legal, es decir, los fondos buitre tienen menos poder de la que tenían entonces, y en este caso parecería ser que se ponen a mitad de camino entre lo que pretendían y lo que Argentina no está dispuesto a dar. No se sabe exactamente qué es, pero seguramente está planteando una condición igualmente inaceptable para Argentina. Es decir, que esa pelea sigue, no está cerrada, y yo creo que una probabilidad no descartable es que Argentina deba plantarse en lo que ofreció, y si no hay acuerdo, no hay acuerdo. Alguna vez lo dijo Martín Guzmán, y creo que lo repitió en alguna oportunidad también Alberto Fernández, entre el default y un mal acuerdo hay que ir al default. No se puede aceptar un mal acuerdo donde se firme lo que Argentina no puede pagar, o lo que condene a Argentina a no poder hacer su política de reactivación de aquí en adelante. Esa es la situación de la deuda, en la cual otra vez está en una situación delicada, pero evidentemente acá me parece que no cabría otra posibilidad que alinearse detrás de la propuesta que está haciendo Argentina y fortalecer esa propuesta, porque esto es en defensa también de los intereses de tener una política de recuperación, de reactivación, de atención a las emergencias que va a tener Argentina como las va a tener el mundo. Los que están fuera de esta lógica son justamente los fondos de inversión, y me parece que lo peor que podríamos hacer en este momento es ir atrás de la lógica de los fondos de inversión en cuanto a cómo se debe negociar o qué es lo que se debe acordar en una cuestión como esta de deuda impagable. El otro punto tiene bastante que ver con esto, con todas estas cosas que vengo diciendo, que es la cuestión, hablábamos con Eduardo y la idea era presentar un poco el perfil de qué es lo que está pasando con la empresa Vicentín. Porque la empresa Vicentín, en este caso, es un reflejo de una cuestión en la cual la legislación o la economía argentina ha quedado bastante retrasada en cuanto a las normas y lo que deberían respetar a algunas grandes empresas en Argentina. Y hoy esto está puesto en primer plano, no solo por lo que sucedió con la empresa Vicentín, sino por las necesidades que tiene el país. Vicentín es una gran exportadora de cereales, tiene un origen de empresa familiar, se desarrolló en una zona, aparte, una zona también del interior del país, no un lugar central como es el norte de Santa Fe, pero la historia de los últimos años tiene muy poco que ver con eso. Es decir, no se la puede seguir referenciando como una empresa familiar en dificultades sin tener en cuenta que lo que hizo Vicentín en los últimos años fue un espectacular crecimiento de su participación en el comercio internacional de granos, una gran expansión a través de la diversificación en lo que hoy es más de 20 empresas de diferentes rubros, muchos de ellos vinculados al tema de la alimentación y del algodón, que es el otro gran negocio de la familia Vicentín, que desarrolló a través de Algodonera Avellaneda. Pero además lo que ha hecho en los últimos años es generar un polo de empresas en el exterior del país, no para producir o comercializar, sino polos para hacer negocios financieros fuera del país. Fundamentalmente en Uruguay, pero con nexos con paraísos fiscales en Panamá, en Bahamas y Islas Vírgenes y en algún otro destino donde evidentemente hubo un afán ahí de encontrar un vehículo o una vía de evasión de impuestos. Vicentín, como otras empresas, mérito de una generosa decisión de la dictadura militar, administra sus propios puertos. Tiene sus propios puertos sobre el río Paraná, como las demás exportadoras de cereales. Es decir, que ahí hay un problema
de muy frágil control estatal sobre el tema de la comercialización de granos, que es el otro gran problema que aparece acá. Es decir, no se controla como corresponde ni el volumen de lo que se exporta, ni se controla como corresponde el valor al cual se exporta. Es decir, esto prácticamente se hace únicamente por declaración jurada y no hay un organismo de control eficiente que pueda asegurar cuánto se exporta. Pero esto es, atención con este dato, pues el caso de Vicentín, pero también del resto de las grandes exportadoras de cereales de la Argentina. Y además, el sector exportador, las exportaciones de cereales, es el principal rubro de exportación del país. Es decir, que es la gran puerta de entrada de dólares del país, que está manejada por estas grandes empresas que además no tienen control. Con lo que significa el ingreso de divisas, la oferta de divisas en Argentina, un país que es muy dependiente del mercado cambiario y del balance cambiario. Y con estas empresas tienen un rol, una llave fundamental para manejar o condicionar a la economía. Por todo esto es importante Vicentín, pero además se da esta crisis que en definitiva parecería ser el tema central, pero no quería dejar de escribir todo este escenario que se da en torno a Vicentín, donde aparecen operaciones que se van detectando a medida que se está investigando y se va conociendo una cosa, de fuga de divisas, subfacturación de exportaciones, vaciamiento de empresa, porque lo que era la poderosa Vicentín SAIC, resulta que de muchas empresas se fue desprendiendo y se la fue vendiendo a favor del holding que armó en Uruguay, de la empresa que se declara el 31 de julio de 2019 en un informe trimestral que hace para los bancos extranjeros acreedores, que es una empresa fuerte, solvente, con un capital muy importante, con un activo muy importante, tanto en activo líquido, de caja de bancos, activo en bienes de cambio, como puede ser materia prima, producto en proceso o procesado, créditos que tenía con sus clientes y demás. Esa poderosa empresa, 6 meses después, con los datos que presenta a la convocatoria de acreedores después de declararse en cesación de pago en diciembre, a principios de febrero presenta datos que no tienen nada que ver con lo que había presentado 6 meses atrás. Prácticamente había desaparecido el activo de caja de bancos, el activo de bienes de cambio, el activo de créditos con clientes, es decir, repentinamente desaparece todo eso y hay una pérdida de activos por más de 1.000 millones de pesos sin que justamente se haya cancelado deuda, porque la deuda también aumentó, porque había dejado de pagar ya desde prácticamente octubre al conjunto de sus acreedores, en particular al Banco Nación, desde agosto de 2019, acumulando deudas por 1.400 millones de dólares, que es la cifra a la que llega a la convocatoria de acreedores. El agravante es que además de haber aumentado esa deuda y haber llegado a un nivel de 1.400 millones de dólares, en ese breve periodo de 6 meses había perdido casi 1.000 millones de dólares de activos. Con lo cual hay una sospecha seria, y esto está planteado en algunas investigaciones, entre ellas fue una muy importante que hizo el Banco de la Nación Argentina, que presentó la semana pasada. Hay una sospecha muy seria de vaciamiento de empresas. Es decir, lo que quiero decir es que, y después dejo lugar para las preguntas que quieran hacer los que nos están siguiendo, es que el tema Vicentín se presenta como un caso escandaloso de manejo empresario, pero dentro del marco de lo que es un negocio fundamental para el país, un negocio estratégico, por lo que significa las exportaciones de cereales y el ingreso de dólares, y además lo que también está desnudando eso es la incapacidad que ha tenido el Estado en controlar ese tipo de operaciones, con lo cual abre la sospecha sobre lo que está pasando en el resto del sector. Esto también es parte del replanteo que hay que hacerse con respecto al futuro, porque sin un Estado fuerte, evidentemente, los problemas gravísimos que estamos acumulando por la recesión anterior y esta crisis que provoca la pandemia va a ser muy difícil que resolvamos
o si no, se le va a dejar esto en manos de las grandes corporaciones, que son las que en definitiva definen la política, si es que no hay un Estado fuerte que la defina. Si no hay una política que defienda, por ejemplo, en este caso, a los productores y una cantidad importantísima, son más de 2.000 las empresas chicas o medianas que han sido proveedoras de Vicentín y que han quedado muchas al riesgo de la quiebra por esta deuda impaga de Vicentín. Si no se defiende eso y se deja en manos de las grandes corporaciones el manejo de este tipo de cosas, también vamos a perpetuar un estado de una estructura absolutamente desigual en la economía, donde unos pocos son los que obtienen, se hacen de los grandes negocios y el resto paga las consecuencias, que es lo que pasa con las pymes. Eso también hay que plantearlo como una necesidad, cambiar, hacer más igualitaria esta estructura económica, tanto a nivel empresario como en la distribución de utilidades, para que el sector trabajo sea también un sector de ingresos importante y que sostenga una demanda firme en una economía en desarrollo y en crecimiento. Estos son los factores que yo quería marcar, que me parece que están dentro de este planteo que hacía Eduardo sobre las medidas que se han ido tomando para atender la emergencia, pero además para ir resolviendo un camino de recuperación del país, pero también una recuperación que no sea solamente salir del pozo, sino salir con un modelo de desarrollo, o por lo menos con una idea de país y de economía diferente. También me parece que temas como la deuda o tema Vicentín son parte de este proceso. Y les recomiendo una vez más leer también el documento que saca hoy Naciones Unidas, firmada por su subsecretaria general, alguien de un nombre y apellido muy difícil, porque es de Sri Lanka, la experta esta, pero digamos, en cuanto a la situación social y la forma de tener políticas públicas para encararla, me parece que es un aporte muy importante que podemos tomar para la discusión, para el debate que tenemos en estos días en Argentina. Gracias. Gracias a vos, Rulo. Clarísimo, como siempre. Leemos algunos saludos. Tenemos saludos desde Río Segundo. Nos envía Alexis Chiechi. También Rubén Palau nos envía saludos desde Apime, Mendoza. Tenemos saludos por parte de la dirección del Partido Solidario Córdoba. Saludos del colega Miguel Pavlovsky desde Me Actualizo, desde su portal. Un saludo de Carlos Córdoba para Eduardo, que planteando también problemas para las pymes dentro de los últimos 4 años. Saludos desde el departamento Roque Sáenz Peña, desde Río Cuarto, desde Carlos Paz, desde la organización 21F. Y una pregunta por parte de Luciano Conti en Facebook nos pregunta: Eduardo, los que han dado de baja una empresa y han quedado con deuda impositiva en la AFIP, ¿tienen posibilidad de acceder a un plan para regularizarla? Escuchamos, Eduardo, por si querés contestarle ahí a Luciano. Ahora sí. No sé si me escuchan, tengo problemas, se ha caído internet, lamentablemente. Esto es muy lindo, pero cuando se cae internet quedamos mudos y ciegos. Mira, está contemplada todas las situaciones. Sí, las empresas que han cerrado, la idea y todo, la moratoria y las medidas están orientadas a mantener las unidades de producción, pero las empresas que han cerrado, si es una deuda consolidada o que está en planes de pago o que está en gestión judicial, están todas las opciones. Hay que esperar la reglamentación, pero sí está contemplado. Bien, bien, buenísimo. Muy clara la charla, gracias a Eduardo y Rulo por sus palabras, dice Pablo Ticea. Excelente participación de Raúl de la Torre, dice José Montenegro, y también nos envían saludos desde el Partido Solidario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo tenía una pregunta para el Rulo, que hablaba de qué pasaría si se acepta un mal acuerdo por parte de los bonistas. ¿Qué se puede esperar a nivel nacional? Bueno, en el caso que se acepte, en el hipotético caso que se acepte un acuerdo lejano a lo que propone ahora el gobierno nacional,
¿Qué tan delicada sería esa situación como para graficar también el porqué de la negativa del gobierno nacional? Pero en el hipotético caso que se acepte, ¿qué podría pasar a nivel nacional? Podría pasar, Ignacio, que un mal acuerdo significaría. ¿Se me escucha ahí? Sí. Digo, un mal acuerdo significaría que Argentina quedaría otra vez condenada a los condicionamientos de una deuda externa, que en una situación claramente de que va a haber carencia de recursos por parte del Estado, deba atender con recursos fiscales el tema de la deuda. Más allá de que cuando hablamos de recursos fiscales, estamos hablando de recursos fiscales en pesos. A eso sumarle que hay que conseguir los dólares, comprar los dólares a los exportadores y que venden los dólares, y difícilmente vayas a tener un ingreso de dólares del exterior por vía de inversiones o alguna otra vía directa de colocación de divisas en el país. Lo cual me parece que en una situación donde necesitas imperiosamente plantearte una recuperación económica y una atención social a una cantidad de población que bien describía recién Eduardo con las cifras que está siendo atendida actualmente, me parece que te pone en una encrucijada política y social imposible de resolver. Digamos. Prácticamente un gobierno que tenga que plantear tenga que confrontar ese tipo de situación, es probablemente un gobierno condenado al fracaso y a la derrota, con lo cual me parece que se frustraría todo un proceso y algún tipo de expectativa que existe con este gobierno y con la salida de la política anterior. Eso, si lo comparamos con una situación de default, me parece que en ese sentido es cuando Martín Guzmán o Alberto Fernández plantean que eso sería peor que un default. Un default lo que te deja es sin crédito externo. Una situación que va a afectar no solo al gobierno, sino que seguramente va a afectar a muchas empresas que hoy se financian con crédito del exterior o con emisión de obligaciones negociables en el exterior, que puede dificultar también el tema de ciertas importaciones, porque si no las haces con pago en efectivo, quizás no tengan la posibilidad de importar. Ese tipo de dificultades indudablemente existe. Ahora, esa dificultad frente a las otras que te acabo de plantear, de atar de pies y manos a un gobierno, parecería ser que es una dificultad menor. Sobre todo por el tipo de problemas que tiene que afrontar el país y probablemente el mundo en los próximos meses o en los próximos años, que es contener una crisis social, contener una situación de extrema delicadeza en cuanto a la posibilidad de conflicto social. Me parece que eso es lo que plantea que es más, me arriesgaría a decirte algo más. Yo creo que en esta situación es muy difícil que exista un juez con griesa en el mundo que condene a un país por no poder pagar sus deudas, sobre todo después de que hizo los esfuerzos que hizo Argentina, reconocidos hasta por el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas. Me parece que esto en realidad descoloca a los fondos de inversión. Y si lo descoloca, me parece que llegar a esa situación, es decir, no pagarle, me parece que no termina de parecerme una situación ni extremadamente grave ni costosa como podría ser la otra alternativa. Gracias, Rulo. Muy clara alocución, saludos desde Empresol, Córdoba, dice Ariel Chiarotti. Y tenemos una pregunta para ambos, por parte de Gustavo Jureit en Facebook. Aclaramos que están abiertas las consultas a través de las redes sociales para todos aquellos que nos están viendo. ¿Qué opinan sobre redireccionar el 3% de retención al complejo soja para atender las necesidades de las pymes? Eduardo. El que quiera. A ver, te digo yo primero en todo caso. A mí, digo, ninguna de estas condiciones me parece mal ni dejar de atenderlas en la medida que se ponga en una balanza. Bueno, se sacan de ahí y a quién se le estoy sacando, digamos. Hay seguramente
parte de las retenciones, sé que tienen asignación específica, no me acuerdo exactamente todo cómo se reparte, pero evidentemente, digamos, sería sacársela y que hay que atender las pymes me parece que es fundamental porque dentro del proceso de recuperación que tenés que darte, me parece que cuidar cada espacio de la capacidad productiva del país es importantísimo, porque digamos, vas a atender la demanda con muchos recursos que vas a dar, inclusive para que esté dentro del mercado y pueda comprar y alimentarse aquel que hoy no tiene ingreso de otra forma. Pero no podés descuidar la oferta tampoco. Digo, esta es la respuesta que le doy a aquellos que dicen, bueno, pero vas a generar una inflación espectacular, galopante con la emisión. No si aumento la demanda, pero también estoy aumentando la oferta por otro lado. Y la oferta, la verdad, que lo deseable es que se aumente con producción pyme, no con lo que hacen las grandes corporaciones o con lo que pueden importar las grandes corporaciones. Porque ya sabemos bien que el aumento de esa oferta pyme viene el empleo, viene el crecimiento regional y un montón de condiciones que son absolutamente deseables y que podés ir resolviendo desde ahí. Por lo cual, ya sea los fondos de retención o cualquier otro fondo público, me parece que, digamos, siempre va a estar la pyme como una prioridad a atender. Obviamente, repito, teniendo en cuenta las otras necesidades también, pero sí, es viable lo que decía el compañero. Tenemos saludos también desde el Partido Solidario de Mendoza por parte de Marcelo Sivera y otra pregunta para el Rulo por parte de Jorge Giordanino. ¿No crees que se está demorando mucho el costo de oportunidad de tener capital político a la hora de tomar decisiones desde el Ejecutivo en el tema Vicentín puntualmente? La pregunta es fácil, es sí, la respuesta. Sí, no, indudablemente que no quiero, me tiento, pero no quiero ampliar mucho el punto, pero sí, indudablemente que se está perdiendo la oportunidad política y se está perdiendo la oportunidad de hacer un planteo mucho más claro sobre este tema para ganar adhesiones inclusive, ¿no? Porque digo, es tan claro lo que está pasando ahí, pero son tantos los aspectos a explicar y lograr empatía en base a esto, porque el perjuicio social que provocó Vicentín es tremendo, no cabría ni la posibilidad de pensar una disputa con Vicentín, quién va a tener más consenso social, si Vicentín o un Estado planteando este tipo de soluciones. Inclusive me voy más allá de lo que plantea la pregunta. El tema del proyecto de expropiación, la verdad que estuvo muy mal planteado, muy mal manejado. Es decir, para mí me ha parecido una buena solución, pero se debería haber explicado desde otro lado, no de cómo se explicó, y menos como se está explicando ahora, bajarse de la expropiación y lo que están planteando como propuestas alternativas. Se está perdiendo, sí, un costo de oportunidad, y me parece que desde el gobierno se está errando en la forma del planteo de la cuestión, ¿no? Digamos, si esperamos simplemente que porque eso se derrumbe, ahí van a venir las razones o las justificaciones para este lado, y sí, que claramente es una pérdida de costo de oportunidad y un costo que se va ampliando en la solución. Me parece que desde el gobierno... Y Rulo, quizás una pregunta también para Eduardo, pero te la hago a vos. ¿Vos crees que esa pérdida de oportunidad que planteaba Jorge tiene que ver por una cuestión de mala comunicación, una cuestión meramente política, una presión por parte de la oposición, o hay un tema económico puntual y duro ahí que lleva a esta decisión? No, yo creo que presiones creo que hay, no tanto de la oposición, sino de los factores de poder. Obviamente el tema de tener, inclusive bajar un poquito, si querés, el nivel de expropiación y hablar de una empresa testigo, eso tampoco lo quieren algunos sectores, lo van a rechazar y resistir, y me parece un poco esa la historia de cómo se manejan los sectores corporativos en este país, ¿no? Corporaciones que, como decía Eduardo en un momento de su exposición, no solo son las grandes empresas, son las corporaciones mediáticas también las que responden a eso, y responden a la lógica de defensa de sus propios
intereses. Me parece que ahí hay un punto clave en las disputas políticas, de manejar el tema de tener en cuenta que uno pelea también contra esas corporaciones mediáticas que van a tratar de imponer una especie de criterio común que vaya en contra de cualquier tipo de reforma o modificación de las condiciones imperantes. Y me parece que lo de Vicentín en gran medida fue eso, ¿no? Un planteo, una discusión que quedó atrapada en el medio de este tipo de factores, y en la cual me parece que el gobierno quedó un poco encerrado en eso y no tuvo una respuesta lo suficientemente firme y sólida como para decir, bueno, vamos a salir a confrontar todo esto y a imponer otro criterio en esto, ¿no? Un poco respondiendo a lo que vos me decías, Ignacio. De trasladarle la pregunta a Eduardo, tenemos saludos desde la Juventud Solidaria de Córdoba por parte de Pablo Oviedo, saludos desde el Frente de Todos de Roque Sáenz Peña, saludos de Julio Jardel, que aporta que la definición de rol es excelente y comenta: si aprietan más a los fondos para acordar, es mejor desfablear. Sigo creyendo en el acuerdo propuesto por nuestro gobierno, nos dice Julio. Muchas gracias, Julio, y a todos los que nos están escribiendo, haciendo preguntas, mandando mensajes de diversos lugares de la provincia de Córdoba y también desde otras provincias. Eduardo, la misma pregunta que le hice a Rulo te la traslado a vos. Respecto a lo que nos decía Jorge Giordanino sobre Vicentín, ¿crees que por parte del gobierno hay una gran presión desde afuera, de sectores opositores, sectores mediáticos, alrededor de este, que han llevado a que se tome esta decisión? ¿O crees que la decisión alrededor de Vicentín de la expropiación y luego los planes alternativos responden también a factores meramente económicos? Rulo tiene la posibilidad de hacerlo como periodista, ¿viste? Yo querría estar, yo soy diputado de la Nación y del bloque oficialista, pero me parece que la voluntad del presidente, que es la voluntad de todos, está en conseguir una propuesta aceptable para la continuidad de los negocios de Vicentín, de asistir al pago de los pequeños y medianos productores, de salvar los puestos de trabajo y la intervención de la empresa, como decía Rulo, ¿no? En dos renglones esenciales, que es el agroalimento, pero también la agroexportación. En ese marco no ha aparecido una propuesta. ¿Qué quiere decir esto? Se está dejando avanzar de que haya una propuesta. Han empezado organizaciones cooperativas de productores agropecuarios a acercar alguna situación, pero en realidad no hay una propuesta superadora que asegure esto, salvaguardar el patrimonio de los argentinos, que fundamentalmente está en las deudas impositivas, en lo que decía Rulo, cuestiones que se están investigando, la deuda en el Banco Nación, que son propiedad de los argentinos. Cuando hablan de defender propiedad privada, los 18.000 millones son depósitos de argentinos en el Banco Nación, igual que Banco Provincia, Banco Ciudad, y yo creo que el momento político no ha favorecido, y los sectores más violentos de la oposición lo han usado en esa forma. No hubo claro debate. Cuando a mí me dicen que están atacando la propiedad privada, hace un rato, no sé si lo pudieron ver, los miles de millones de pesos puestos para salvar pequeña y mediana empresa y grandes empresas. Eso es el ATP, ese es el subsidio a los créditos. Entonces este es el gobierno que en tan corto lapso, cuando podamos ver la línea de tiempo, ha puesto tanta plata para salvar empresas y trabajadores. Y eso es propiedad privada, muchachos. El problema es quién se apropia de la propiedad privada. Entonces, lo de Vicentín es un debate que tiene que ponerse en este marco de cuál es la salida económica. Les aseguro, hay una cantidad de propuestas en relanzamiento post pandemia para asegurar esto que habló el presidente de las regiones del país, pero en el caso de Vicentín,
yo sigo sosteniendo, y creo que todo el equipo económico del gobierno y político, hay que salvar esa unidad de producción y hay que avanzar en una solución que nos garantice que lo que ha quedado solamente, seriamente sospechado, pero que los números no dan, es frenar la fuga de divisas con la subfacturación o la triangulación de exportaciones de soja y de otros cereales, en la que Vicentín claramente no solo está sospechado, sino uno cuando ve el presidente de Paraguay recibiendo la Macri y una de las denuncias en la sede de Paraguay, entra a atar cabos, porque es un proceso que lo va a involucrar a todos los miembros del Poder Ejecutivo si la justicia lo lleva a fondo. Gracias, Eduardo. Leemos entonces los últimos mensajes. Pedimos disculpas a todos aquellos que nos han escrito y por temas de tiempo no hemos podido leer. Tenemos el aporte de Julián Moreno que dice: para tomar medidas populares es necesario que el pueblo pueda salir a apoyar en la calle, algo indispensable en el caso Vicentín. Respetar la cuarentena resultó ideal para los delincuentes que manejaban la empresa, dice Julián. Y una última pregunta para cerrar, una pregunta picante por parte de Jorge: si internamente en el Frente de Todos hay discrepancias y cuáles respecto al tema Vicentín. El frente de Todos es un frente. Yo digo, se está contestando la pregunta. Es una coalición. Hay opiniones diferentes. Y por supuesto que cada uno la hace desde su sector, con sus convicciones. Pero hay claramente un programa convenido. Es cierto también que la maniobra de la oposición violenta ha quedado muy desnudada. El grado de virulencia, el de burlar la cuarentena con algún costo. Hoy hay un artículo donde ya muchos de los anticuarentena lamentablemente no solo han sido contagiados, sino que han fallecido, desafiando esta idea de aislamiento, pero que era para defenderse ellos, pero para defender a la sociedad. Nosotros vamos a defender la sociedad. Y yo creo que lo que hay claridad en el Frente de Todos, es decir, lo que está en discusión puede ser opiniones con respecto a los tiempos, respecto a los movimientos y a las personas con las que uno se encuentra, se reúne. Pero la verdad es que el gobierno nacional y este Frente de Todos, y me tocó a mí en el caso Vicentín con las entidades agropecuarias, yo no tengo problema. Que me demuestren qué aporte hacemos entre todos para salir de esta crisis que nos va a significar una caída de casi el 10% del Producto Bruto, cuando ya nos veníamos con ese índice de pobreza y de desocupación. ¿Cómo hacemos en un mundo que pone estas reglas de comercio internacional para que sigamos defendiendo nuestro mercado interno, poder defender el mercado exterior? La verdad es que si la Argentina sale de esto, como estoy seguro va a salir, y si los sectores más responsables de la política, de nuestro frente y también de otras fuerzas políticas, terminan de comprender de que la salida de esta situación socioeconómica también va a significar una enseñanza en el pueblo argentino, porque el grado de aceptación de las medidas, esto de lo que decía Rulo, la medición con respecto a lo de la expropiación de Vicentín era sin un debate, y sin embargo estaba parejo, pero cuando preguntás en la lucha de la pandemia, claramente hay un saldo favorable. Cuando preguntás con respecto al apoyo y a la política que está llevando el presidente, que no significa blandura ni dureza, significa haber puesto un objetivo. Nosotros somos responsables como parte de la fuerza gobernante de que los argentinos no volvamos a una grieta que es la que quieren ellos, las discusiones que quieren ellos. Hablan de Venezuela, hablan de la República, y la verdad que en el Parlamento Nacional nosotros estamos dando ejemplo
de cómo se discute. Son ellos, y cuando digo ellos, el sector más virulento de la oposición, el que está poniendo trabas al funcionamiento de la discusión democrática. Los otros días, cuando los recibe el presidente, a los miembros del bloque de Juntos por Todos, decían, bueno, que eso era lo necesario, reunirse, porque esa es la democracia que ellos aportaban. Entonces ahí Máximo Kirchner le preguntó cuántas veces se reunió Macri con el bloque del Frente para la Victoria. ¿Qué es lo que le estaban pidiendo? El consenso, justamente el consenso lo hizo el pueblo argentino, es decir, que votó mayoritariamente contra el programa que aplicaron ellos, de exclusión neoliberal, de manejo de la justicia, de falta de defensa de valores como la soberanía y el endeudamiento. El 36% lo votó a Macri. Luego, las elecciones de octubre fueron otro cantar, pero nunca tuvieron la mayoría. Por lo tanto, el pueblo ya determinó, y esos son los consensos. El consenso es respetar la voluntad popular, nosotros lo vamos a hacer, pero no vamos a entrar en las trampas. Entonces, la discusión sobre los tiempos y la forma, creo que tenemos un presidente que está tomando los tiempos, los recaudos y la firmeza, porque con todo lo que pasó, con todo lo que relatábamos, lo que decía Rulo también, no se ha desviado un centímetro de lo que le hemos comprometido al pueblo argentino, a negociar sin ajuste la deuda externa, prometer de asistir a los más necesitados, los miles de millones volcados en IFE, en todas las formas y las que van a seguir existiendo, demuestra eso. Y lo vamos a hacer en base a la recuperación de la producción con las cooperativas, la pyme, la economía social y en contra de la especulación, que también queda demostrado que es un sector al que todavía le hacen falta hacer los deberes el sector financiero. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, muy claro como siempre. Quiero volverle a agradecer a Rulo de la Torre por haber estado acá presente, por habernos acompañado. Sabemos, o por lo menos yo sé de los tiempos tiranos de cierre de edición, lo que significa esta hora puntual para los diarios, así que la verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Rulo. No te estamos escuchando, Rulo. No te estamos escuchando. Abrí el micrófono. Ahora sí, tiempo de Zoom. Tiempo de Zoom. Será hasta que nos acostumbremos todos. Gracias, Rulo. No, le decía, no, gracias a ustedes. Obviamente terminamos acá y vuelvo a la edición del diario de mañana, pero no, es un placer, se aprende mucho, aparte escuchando a Eduardo, escuchando también de las inquietudes que hay. Y como dice Eduardo, no es lo mismo tener el compromiso de tener un cargo, una función pública como tiene él. Yo puedo por ahí hablar de otras cosas, pero me parece que también el propósito es ese, ¿no? Plantear las cosas desde el lugar que ocupamos nosotros, pero no en forma independiente, sino con un compromiso político también en lo que hacemos, lo que puede ser la dirigencia PYME para acompañar, y también que sientan la presión desde este lado, porque esto lo va a ayudar a pelear a Eduardo por las ideas y las posiciones que él tiene, porque del otro lado las presiones son muchas, son permanentes. Entonces el gobierno también tiene que sentir esta presión, no una presión contra el gobierno, sino una presión para respaldarlo en posiciones o en decisiones más firmes y por ahí audaces que rompan un poquito los moldes tradicionales. Así que en eso yo tampoco tengo problemas en plantear algunas cosas, y no por eso me siento que me estoy alejando del gobierno o de esta política que votó el pueblo en esta cuestión. Como decía Eduardo, en un sentido, este es un frente, donde claramente estamos en una postura dentro de ese arco político, pero además es un gobierno que tiene que gobernar con condiciones muy en contra y factores contra los cuales tiene que confrontar para hacer su propia política. No es poco, no es poco. Siempre es más fácil
nadar a favor de la corriente. Este gobierno no nada a favor de esa corriente neoliberal que se nos ha impuesto hace ya más de 45 años en este país. Con lo cual me parece que, teniendo en cuenta todas esas condiciones, bueno, cada uno aporta lo suyo y me parece que es bueno que nos podamos juntar, discutir, debatir, ver dónde ve uno las dificultades y encontrar un camino común para seguir transitándolo. Muchas gracias, Rulo, de verdad, Gracias. muchas gracias. Gracias, Muchas Rulo. gracias. Y muchas gracias, Eduardo, también, muy claro también, como siempre, presentándonos todos estos datos. Esperemos, si es una expresión de deseo, que esto se repite y que podamos tener a futuro más charlas al respecto para seguir tratando estos temas que nos atañen a todos. Muchas gracias a los dos y por supuesto a todos aquellos que estuvieron del otro lado acompañándonos en este conversatorio. Gracias a vos, Ignacio, también. No, por favor. Gracias, Ignacio. Eso es. Adiós.